¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a seguir con este tema llamado sobre el crecimiento, la segunda parte. Por favor, vayan a Mateo 22. Veníamos hablando del crecimiento y el crecimiento proviene de Dios. Crecer en nuestra lengua es sinónimo de prosperar. En las Escrituras encontramos claves que potencian el crecimiento. La primera es amar a Dios y su palabra, como dice el gran mandamiento registrado aquí en Mateo 22, versículo 37. Si vamos allí dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Como uno nunca tiene lo suficiente de aquello que ama, entonces busca y desea conocer más de Dios y su palabra. Uno quiere entender más y comprobar más de su gracia y de su voluntad en la vida. Este tema es abordado en varios registros de la Escritura, como por ejemplo en Primera de Pedro 2.2, donde aquí el apóstol da una instrucción sencillamente maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, tan deseable, es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, como se indica en el contexto, en el versículo 23. Lo siguiente que nosotros podemos ver, que potencia el crecimiento, es mantenerse en comunión con la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, el Señor Jesucristo, se mantiene en comunión y obediencia continua al Padre. También vamos a ir ahora al libro de Efesios 4. Efesios 4. Versículos 15 y 16, por favor. Dice el versículo 15, 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otras versiones que he buscado para compartirles lo leen así, miren qué interesante. Dice: más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, versículo 16, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Y otra versión sobre estos dos versículos, lenguaje actual, traducción al lenguaje actual, dice: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. 16. Cristo, que es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Esto de crecer en Cristo es mantenernos en comunión con la cabeza del cuerpo. Es conducirnos como Él se condujo. Cuando buscamos seguir el ejemplo de conducta del Señor, Cristo gobierna la iglesia
Cristo, que gobierna la iglesia, une a los miembros y da crecimiento. Disculpen. Quiero llamar la atención de estos registros a la frase seguir la verdad en amor. ¿Por qué? Porque esta es la tercera clave para potenciar el crecimiento. Seguir la verdad en amor no se trata de decir te amo a cada rato o de regalar presentes. Vienen bien, pero no se trata de esto. Se trata de manifestar aquello que nos ha sido dado en el nuevo nacimiento, cuando Dios derramó amor de Dios en nuestros corazones. La manifestación de este amor no nace de lo que siento con mis emociones o sentimientos, sino de lo que creo de cómo manifestar ese amor según lo que indica la palabra de Dios. Actuar en el amor de Dios es crecer. Es creer. Actuar en el amor de Dios es creer. Y este creer es actuar conforme a la información que nos fue dada en su palabra. Ni más allá, ni más acá. Amar es obedecer una fuente mayor, más pura, elevada y mejor que las propias emociones y sentimientos. Amar es actuar la palabra de Dios. Las emociones y sentimientos no tienen nada de malo, y si están controladas, se alinearán al amor de Dios. Seguir la verdad en amor es el cómo de conducirnos como Jesús. Se refiere puntualmente a hablar y profesar, hacer cada acto en el amor de Dios, en la mente renovada, en evidencia. El filtrar la vida según las características del amor enseñado en su palabra y empleado por Dios en su conducta. Se refiere tanto a nuestra relación individual con la cabeza como también a nuestra relación individual con otros hermanos. Esta es otra forma de potenciar el crecimiento. Cuando el Hijo actúa en el amor de Dios, no de otro modo, la cabeza hace que trabaje en armonía con otros miembros como Él, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces, las claves que potencian el crecimiento son: la primera, amar a Dios y su palabra; la segunda, mantenerse en comunión; y la tercera, seguir la verdad en amor. Dios diseñó el cuerpo de Cristo de manera que, interactuando todos sus miembros, crezcamos en lo individual y en lo grupal. Por ello, cada uno es importante en este cuerpo. Y la interacción de sus miembros, en los términos de Dios, también es importante. Usted y yo tenemos una función que funcionar edificándonos mutuamente en la armonía del amor de Dios, para que cada uno y la iglesia crezcamos y cobremos más fuerza. Gráficamente lo podemos ejemplificar de este modo, ¿sí? Primero tenemos a Dios y al Señor Jesucristo. Siempre haciendo la voluntad de Dios en forma plena. Y después estamos los hijos, por ejemplo, uno acá, y por ejemplo el otro aquí. Este es un hijo y este es otro hijo. ¿Sí? A esta parte ahora le vamos a dar mucha atención.
se puede apreciar que en la zona donde confluyen estas figuras es una zona, aquí yo la he puesto un poquito más oscura, pero es una zona de mayor intensidad. Hay una mayor intensidad en ese sector. Es en ese sector donde, haciendo la voluntad de Dios en armonía y en amor, manifestando el amor de Dios, la comunión, la edificación entre los hijos de Dios es más intensa. ¿Sí? Esa comunión en el amor de Dios potencia el crecimiento, que es un asunto para ser tratado con amor familiar. En oposición, ¿sí?, la postura del adversario es que esta zona no exista, que se reduzca, que no haya comunión entre hermanos. Él se esforzará en resaltar lo más que pueda las diferencias, los desacuerdos y en generar fricciones y entredichos entre los hijos de Dios. En su accionar maligno, esté atento a esto, en su accionar maligno usará tanto nuestros defectos como nuestros aciertos en el conocimiento de la Escritura para que de a poco deseemos de dejar de participar amorosamente en la edificación entre hermanos. Y de este modo poner un freno al crecimiento que perderá potencia. Parte de los engaños que utiliza es llevar a cada hijo a estimar su verdad, sus razones, sus justificativos, si ustedes quieren, por sobre la verdad de la palabra de Dios y su voluntad. A la vez, tentará al Hijo de Dios para que use la palabra de verdad para justificar su posición y conducta para con el otro. Y tal vez, si lo logra, hasta exaltar que este hijo se encuentra en comunión con Dios y los otros no. Esto puede ser cierto, que una persona ande en el andar general, por así decir, como individuo, en la mayoría de sus conductas en comunión con Dios. Pero algo general no necesariamente aplica a algo particular. Hay que tratar cada caso, cada acción, como particular, para ver si el asunto se mantiene en los términos de comunión apropiados. Vamos a hacer en otro gráfico un poco qué es lo que busca el adversario. Lo que busca el adversario es que esta comunión aquí no se dé. ¿Cómo lo logra? Cada uno, cada hijo, endurece su posición buscando mantenerse él en comunión, pero con la razón. Se observan en el gráfico, la comunión entre los hijos de Dios ya no se da. Cada uno buscando tener la razón, o no, qué sé yo, no, por ahí no cada uno, pero hay un apartamiento, ya no están juntos, ¿sí? Ya no cuentan con la intensidad y la ventaja del triángulo anterior, no guardan ni disfrutan comunión entre ellos. Este fue el motivo de la preocupación del apóstol, que por revelación escribió en 2 de Corintios, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No es de extrañar, lamentablemente, no es de extrañar que los corintios fueran engañados. La historia del hombre bajo las condiciones actuales de vida comenzó cuando este ser maligno manifestó la misma conducta a Eva, la engañó en el principio. El engaño también lo podemos discernir en 1 de Pedro 5, por favor. Esta conducta de este ser. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Allí dice, notable: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, porque vuestro adversario, que es vuestro hermano que no anda en comunión, no. Será entonces el hermano que anda en comunión y te quiere ayudar, exhortar, recomendarte algunas cosas que podés estar pasando por alto para que consideres. No, absolutamente no, tampoco es. Nuestro adversario es el diablo, que se muere de risa mientras te alejas de tus hermanos, mientras el individuo, masticando su individualidad, se va apartando, mientras se ahoga en su propia opinión. Este ser es el enemigo de Dios, y él es y actúa en contrario a nuestro Padre, y es el adversario del hombre. El engaño, el gran engaño, es que en el calor del enojo no se ve al causante real de este alejamiento, porque uno se deja llevar. Compite este adversario con cada decisión por tomar en la mente y el corazón del hombre y cada hijo de Dios, por prevalecer sobre la voluntad de cada hijo, por sobre la voluntad de Dios. Nosotros no desconocemos que el mal tiene un accionar adverso, continuo y persistente, pero no nos ocupamos de eso. Nosotros nos ocupamos de creer la palabra de Dios y nuestro Padre nos cuida y nos aparta del adversario. Este ser no quiere que el hombre sepa de la bondad y el amor de Dios. Si no puede evitar que tengamos filiación, dirigirá sus esfuerzos para que no tengamos comunión con Dios. Buscará que atendamos otras cosas por lograr, por ejemplo, problemas que solucionar, situaciones y cosas que padecer, el padecimiento está, la presión existe, en lugar de que cada uno llegue a amar a Dios. Y finalmente, si no puede impedir que vayamos a Dios, buscará que usted, o el individuo, el Hijo de Dios, no tenga provecho. Que no tenga el provecho que puede desarrollar con Dios. Que no potencie su crecimiento, que tenga menos frutos, distanciándolo de sus hermanos que guardan comunión con Dios. Bien perverso el plan. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios, volviendo efectiva la promesa hecha al hombre y a la mujer ante la pérdida de espíritu y de los derechos que emergen de él. Tener una vida espiritual plena, abundante, más allá del ordinario hoy, y vida por siempre
luego del retorno de nuestro Señor. Para que esto se manifieste, cada uno debe desarrollar un entendimiento práctico de lo que ha recibido espiritualmente. Creerlo, vivirlo, atesorarlo y desarrollarlo. El adversario procura que el hombre desconozca de nuestro Dios. Si llega a perder esa batalla y la persona se vuelve un hijo de Dios, decide ser hijo de Dios, procurará que no tenga crecimiento ni provecho, reduciendo o anulando nuestra comunión, primero con Dios. Y si eso no lo logra, procurará que no tenga comunión con otros hermanos. Cada hijo tiene que buscar crecer. Miren, Dios es estable y trata a todos sus hijos por igual. Y extiende a cada hijo la posibilidad de crecer del mismo modo. Se conduce de la misma manera con cada hijo de Dios. Entonces, crecer también depende de cada hijo, del compromiso de cada hijo, de vivir lo que va entendiendo la palabra, lo que va entendiendo del Padre y su voluntad. Cada hijo decide si toma esto con responsabilidad o no, si toma su propio crecimiento con responsabilidad o no. Decide si se va a comprometer, cuánto se va a comprometer o si no se va a comprometer. Todo esto va a ser manifiesto en su conducta, en su crecimiento y en sus frutos. La calidad de vida espiritual y provecho que tiene disponible manifestar una persona tiene directa relación con la calidad de la palabra de Dios que le ha sido enseñada y que él hizo suya mediante su estudio y práctica. Atrévase a hacer lo mejor que pueda hacer con esta palabra de Dios, con aquello que le ha sido expuesto, que ha entendido a cada hora. La voluntad de Dios es que cada uno cumpla su función. Fuimos llamados a cumplirla, como leímos en Efesios, según las versiones anteriormente citadas, que ahora vamos a volver a citar en Efesios 4:15. Yo se los voy a leer, ustedes vayan a Efesios 4:15, vamos allá. Sin embargo, lo que voy a leerles son de las versiones citadas, el versículo 15 de la versión Dios habla hoy y el 16 de la versión La Santa Biblia de Reina Valera del 69. Versículo 15 dice: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Versículo 16: por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Le invito, se atreva a vivir con toda honestidad a la altura de la palabra de Dios que vaya entendiendo. Le propongo que viva y fortalezca el tesoro de una íntima comunión en su corazón, que se comprometa con un Padre amoroso que está esperando con toda paciencia, misericordia y gracia que usted le dé su mejor esfuerzo. Considérelo y Dios le bendiga.